¿Sí? ¿Y por qué es muy útil? Tienen que rendir, tienen que evaluar los ramos. Anoten. Ahora, las tareas idealmente, ojalá las entreguen hechas a computador. O sea, no puede, su letra sea por lo menos legible, ¿ya? Porque tengo problemas para las letras, a veces no entiendo mal, corrijo mal, entonces se perjudican ustedes. Si no la puede hacer a computadora, hágalo con la imprenta, no sé, con la letra que tarea, trabajo para la casa. Idealmente, el próximo, no, sábado estamos en Semana Santa, mire, tienen suerte. En 2 semanas. La próxima clase. Y la tarea está basada en este texto primero que les entregué, ¿se acuerdan? ¿Sí? Son 4 hojas. Súper fácil. Muy fácil. Sí, muy fácil. Pregunta 1. ¿Qué es la conciencia? Desde el punto de vista bíblico, porque también la psicología dice una cosa, las ciencias humanas pueden decir otra cosa, pero desde el punto de vista bíblico. Punto. Es la misma pregunta 1. Tiene una parte A y una parte B. Esta es la parte A. Ahora la parte B. Explique brevemente, así colóquenle A y B para saber que está respondiendo a ambas. A, entonces, ¿qué es la conciencia? Desde un punto de vista bíblico. B, explique brevemente Romanos 2, 14 y 15. Ese versículo está hablando del tema de la conciencia. O sea, hay que explicarlo relacionado con el tema de la conciencia. Romanos 2, versículos 14 y 15. Tienen que explicarlo en relación con el tema de la conciencia, no se vaya para otro lado. No se ponga a hacer una prédica del... ¿Sí? Pregunta 2. De una definición acerca de Dios. De una definición acerca de Dios. Incluya 2 citas bíblicas. Tiene que buscarla, tiene que trabajar con su Biblia, con la concordancia, no sé. Que respalden lo que te está diciendo, ¿no? Ya, de 2 citas bíblicas. 3. ¿En qué se fundamenta la dignidad de la persona humana? Por supuesto, desde el punto de vista bíblico, no lo que dicen las ciencias humanas. ¿En qué se fundamenta la dignidad de la persona humana? 4. ¿Por qué el hombre, aquí no estoy hablando de varón, estoy hablando de persona humana? ¿Por qué el hombre necesita la revelación divina? Ojo, la revelación. ¿Por qué necesitamos la revelación divina? Y la última, son 5. Sí, revelación divina. La última, 5. ¿Cuál es la idea esencial? Ojo, la idea esencial. Eso estoy pidiendo. No todo lo que conversamos sobre la santificación, pero la idea esencial de la santificación. ¿Cuál es la idea esencial de la santificación?
de una cita bíblica. De una cita bíblica, explicándola brevemente. No tiene un tremendo comentario porque la gente le agrega palabras y dice, no, aquí metiéndole chamullo el profesor aprueba. Mire, yo le voy a decir, cuando pido que la persona haga un comentario de algo, yo evalúo la concisión. No me gusta que la persona, porque la gente dice, entre todo lo que diga, capaz que diga, y después me dice, pero profesor, si aquí, en esta línea, aquí en esta frase está la respuesta. Sí, pero usted me escribió media página. Entonces yo supongo que no entiende la pregunta, porque si lo entendiera me tenía lo preciso. Entonces yo amo la concisión, porque quiero que la persona, en cortas palabras, el que sabe, en cortas palabras lo dice. Bueno, claro. Entonces la concisión, yo cuando la persona me provoca tremenda cosa para impresionar, no, eso me da mala espina porque significa que piensa que poniéndole un poco de todo le puede achuntar por ahí en el medio. Y claro, a veces pasa que en el medio le achuntó, pero él no sabe que esa es la respuesta precisa. Después le dice, no, pero si ahí te va la respuesta. Sí, pero por todo el poder que usted dio, me da a entender que usted no entendió. Así que yo soy libre de eso de la respuesta. Me gusta que la persona vaya al meollo. Si sabe, me va a decir cuál es la respuesta. Así que aquí la idea esencial de la santificación y la cita la explica breve. Una cita que habla de la santificación. De la que vimos nosotros. ¿Ya? Eso es. Firmaron todo, ¿verdad? Todos. Haga la correcta. Levante la mano. Les dijeron a ustedes que necesitan un porcentaje de asistencia para aprobar el ramo. Usted puede tener puro 100, pero si su asistencia es defectuosa, va a aprobar igual. Así que necesitan un 80% de asistencia para aprobar el ramo. Hay inasistencias muy justificadas, usted tiene que justificarla, y si me la dicen a mí, yo ahí le coloco una J que significa justificado. Sí, acá falta. Vamos a tocar el capítulo 3, cómo debe un cristiano relacionarse con la cultura. Nosotros vivimos en una cultura que puede estar reformada, que nos puede gustar o no. De hecho, los cristianos siempre han sido inconformistas con la cultura en que viven, con el medio en que viven. Cuando hablamos de la cultura, ¿de qué estamos hablando? Así como está tomada ahí. Cuando decimos nosotros vivimos inmersos en una cultura, ¿de qué estamos hablando? De nuestra forma de vida. Claro, de un estilo de vida, estamos inmersos en un medio social, estamos viviendo un estilo de vida, eso lo llamamos la cultura. Y los cristianos, históricamente, desde el comienzo, nunca se han sentido cómodos en la cultura, en la gran mayoría. Si el cristiano tiene convicciones firmes, nunca se ha sentido cómodo en la cultura. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia de personas que tomaron actitudes distintas frente a la cultura en que vivieron. Hay personas que se acomodan muy bien y dicen, no, este mundo es fantástico, yo no quiero ir para siempre. Me gusta acá, lo paso bien y yo quiero esta vida, hermano. Hay gente que dice eso. Lo triste es que un cristiano dijera eso. Hay otras personas que están tan incómodas en la cultura que lo único que quieren es que el Señor se lo lleve. Sí. Esos extremos vamos a ir viendo en estas clases. Un ejemplo es Lot.
¿Cómo? A ver, ¿quién me explica, los que son lectores de la Biblia, qué actitud tuvo Lot frente a la cultura en donde se fue a vivir? Sí, eso fue al final. Muy liviano. Él se había adaptado a la moralidad que tenía esa cultura y al punto de que nos apartaban en el sentido de que la palabra del Señor a nosotros cuando nos llega la revelación nosotros nos apartamos automáticamente de ciertas cosas, pero él a pesar de eso estamos en medio, pero bueno, eso no es todo. El tema de Lot es que él había aceptado toda la cultura, toda la moralidad que se practicaba en ese momento. Ya, entonces tenemos dos posturas. Ella dice que Lot está abrumado por la conducta social de su tiempo y él nos dice que él se había adaptado y lo había aceptado. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Bueno, vamos a ver que los dos representan dos momentos de la historia de Lot. Miren, Lot se fue, parece, muy entusiasmado hacia Sodoma. ¿Se acuerdan cuando se separó de su tío Abraham? Abraham le dijo, coge tú de allá. Y él dice que le echó el ojo a toda la llanura del Jordán. Y dejó al pobre viejo las montañas, y que iba esos peladeros. Pero Abraham fue feliz, ahí tenía comunión con Dios, Dios se reveló, él adoró a Dios, en fin. Pero él se fue, y dice la Biblia, que él se fue plantando sus tiendas en dirección a Sodoma. La llanura del Jordán tenía varias ventajas. Primero, era tierra fértil, pasturas, tierra verde, era regado por el curso del Jordán, era el mejor lugar para un ganadero. Ellos vivían del ganado. Eran nómades, porque iban buscando pastos para el ganado. Entonces había otro atractivo en la llanura del Jordán. Estaban las grandes ciudades, estaba la civilización. Yo no sé, pero me imagino que Lot un poco se dejó presionar por la familia, a lo mejor los hijos, la señora empezaba, hoy estamos ya andando en el desierto, comiendo polvo, cuidando el ganado, yo quiero ir a la ciudad. Y a lo mejor se lo presionó por la familia y se fue en dirección de las ciudades. Y dice que fue plantando sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Y se instaló y seguramente vendió a los animales o dejó una parte, se compró una buena casa. Y dice que se empezó a relacionar con la cultura, con la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando los ángeles llegaron a buscarlo, ¿se acuerdan de ese episodio? ¿Dónde estaba? En los muros. Ya, dice que estaba sentado a la puerta de la ciudad. Los que estudian, los estudiosos de las culturas antiguas nos explican, no es que él estaba sentado así como un viejito jubilado mirando, no. Sentarse en la puerta de la ciudad significaba que él tenía un puesto prominente en la sociedad. Es decir, se sentaban ahí los grandes comerciantes para transar negocios, se sentaban maestros y sabios para enseñar sus ideas, y la gente acudía a ellos. Y se sentaban los jueces para juzgar. Una de las cosas en las culturas antiguas era que los jueces se sentaban delante de la puerta para juzgar. Ustedes se ubican en ese pasaje de Santiago cuando dice que no nos juzguemos, nosotros no nos quejemos los unos contra los otros. En Santiago 5 lo han leído. Dice, he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿El juez a quién se refiere? A Jesucristo. ¿Y qué significa que está delante de la puerta? Bueno, en los tiempos antiguos cuando la gente decía, oye, me gustaría llevar a un juez este problema que tenemos nosotros aquí con el vecino. Ya, vamos a ir a presentarle el problema. Pero ¿dónde ubicamos el juez? Bueno, el juez se acostumbra, los jueces a impartir justicia, se sientan delante de la puerta de entrada de la ciudad. Entonces el acto de que, mira, hay un juez que está sentado y no está atendiendo a nadie, vamos. Entonces, decir que el juez está sentado delante de la puerta y no tiene una figura para decir, está disponible para que llevemos nuestros asuntos a él. Y Santiago entonces, permite un pequeño paréntesis, Santiago cuando dice, el juez está delante de la puerta diciendo, Dios, Jesucristo, está disponible para que le llevemos a él este asunto y no andamos pleiteando con los hermanos, quejándonos, sino que se lo llevemos al juez. Él juzga justamente. Y no evitemos los pleitos, los enojos y otras cosas. ¿Entienden ahora esa figura de Santiago? Ella que, o la habían entendido ya. Sí, ya la habían entendido. Además, bueno, Lot entonces en su primera etapa se identificó con la cultura. Tomó un puesto y se sentía más o menos cómodo en la cultura. Pero el apóstol Pedro nos dice, vamos a ver segunda de Pedro,
En sus apuntes coloquen el ejemplo de Lot y van a colocar dos citas ahí, cuando hablamos del ejemplo de Lot. La primera cita es Génesis 19:1. Y la segunda cita, que quiero que anoten, para ejemplificar el caso de Lot, es la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7 y 8. Dice que Dios libró al justo Lot, abrumado, aquí está la otra parte, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, ya cuando al principio parece que Lot se mostró entusiasmado con la cultura y todo, ¿no es cierto? Ahora la familia estaba feliz porque ahora tenían una agüita caliente en el baño y no tenían que andar ahí, ¿no es cierto?, detrás de las dunas, y lo pasaban bien y no andaban comiendo polvo por el desierto, estaban súper bien. Entonces parece que Lot en su primera etapa como dijo, oh, esto es fantástico, ya, aquí me quedo bien. Pero hay un problema. Cuando tú tienes un alma justa, cuando tú eres piadoso, cuando tú amas a Dios, empiezas a sufrir por la maldad del mundo. ¿Sí o no? Y ves que es un mundo anti Dios. Y si tú tienes un corazón cristiano, eso te va a chocar. Si no, si tienes un corazón mundano, no te va a dar ni frío ni calor. Pero Lot tenía un corazón cristiano. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo un cristiano puede relacionarse con la cultura. En el primer párrafo vemos nosotros que la Biblia siempre establece dos categorías de vida, dos mundos. El reino de Dios que avanza en el mundo al cual pertenecemos y el reino de este mundo. Y a este mundo se le llama el presente siglo malo. A ver, ¿qué término utiliza la Biblia para referirse al mundo en que vivimos? Primero lo llama el mundo. ¿Ya? Díganme una cita, a ver, donde se dice el mundo, para diferenciarlo del reino de Dios. Por ejemplo, Jesús dice, el apóstol Juan dice, hijitos, no améis al mundo. Esa cita en 1 Juan 2, 15, 16, 17 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En fin, esa cita es como clara para llamar al presente mundo, el presente sistema lo llama el mundo. ¿Qué otras expresiones se utilizan? El presente siglo malo. Es otra cita. Pablo llama a Satanás el Dios de este siglo. También otra, este presente siglo. O sea, este siglo, este mundo son términos que se refieren al sistema en que vivimos, no se refieren al planeta. Porque la palabra mundo tiene varios significados de vida. Uno puede ser el universo. Dios creó el mundo. Puede referirse a la Tierra, todo el planeta Tierra. O puede referirse al sistema que impera en este mundo, un sistema anti-Dios, un sistema que no considera a Dios. Eso es el mundo. Nosotros estamos del mundo, Jesús dijo, estos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿En qué sentido no son? Uno dice, bueno, Jesús se contradice. O sea, viven en el planeta, en este mundo físico, viven. Son habitantes del mundo, como todos. Luchan como todos, comen como todos, duermen como todos, sufren como todos, se enferman como todos, etc. Pero, dice, no son del mundo, o sea, no se adhieren a este sistema que está dominado por el pecado, sino que pertenecen al reino de Dios. ¿Dónde la Biblia dice que nosotros ahora pertenecemos al reino de Dios, al reino de Cristo? A ver, hermano, usted parece que es buena para la Biblia. ¿Trasladado? Sí, yo se la di un día esa cita, deberían tener anotada. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo.
nos libró de la potestad de las tinieblas, el mundo. Dos citas, Efesios 2, del 1 al 5, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y ahí dice que en este mundo opera el príncipe de la potestad del aire, es el que domina este mundo. Esa es una cita. Y luego dice que el Señor nos libró de ahí. Y la segunda cita, que el hermano nos acordó, es Colosenses, capítulo 3, ahí en el versículo 16. No. Colosenses, capítulo 1, perdón, disculpen, Colosenses 1, versículo 13. El Señor nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, nosotros somos personas que nuestra ciudadanía está bien definida. Vivimos en este mundo, pero no tenemos la ciudadanía de este mundo. Como dice Pablo, más nuestra está en los cielos. Pertenecemos a otro reino. Y esto nos provoca conflicto. Aquí dice el primer párrafo, más o menos por la sexta línea, sin embargo los cristianos debemos estar en el mundo sin ser del mundo. Juan 17, subrayen eso por favor. Ahí está, tiene que ser Juan 17 del 14 al 18. Los cristianos estamos en el mundo sin ser del mundo. ¿Cómo oró el Señor ahí en ese pasaje? No lo busquen, pero ustedes se lo saben. ¿Qué pidió el Señor en esa oración? ¿O qué afirmó? Sí, dijo eso. Ya, pero en relación al mundo, ¿qué dijo? Dijo, no te pido que lo saques del mundo, no te guardes más. Estos, dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, eso es la parte difícil que nos ha tocado a nosotros. Y la ética cristiana necesariamente trata este tema, cómo nosotros, siendo del reino de Dios, vivimos en el reino de este mundo. ¿Cómo vivimos en este mundo sin pertenecer al mundo? Esa es la parte complicada de la vida cristiana. Pero el Señor nos desafía a eso. Sigamos. Los cristianos somos ciudadanos de un reino nuevo. Ahí dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, que recién lo vimos, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos ciudadanía celestial. La Biblia también usa otra palabra, nos llama peregrinos. Peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Hay un himno muy antiguo que dice, soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. ¿Se acuerdan? Bueno, está basado en ese texto. Ya, vamos. ¿Qué es un peregrino? Que va de paso. Es una persona que va de paso y que no pertenece ni echa raíces en la tierra donde va pasando. O sea, el peregrino va en busca de su patria, y mientras tanto va pasando y no se identifica con lo que está viviendo día a día. Bien, ahora estamos en el mundo, no somos del mundo, no tenemos que amar al mundo, pero Él dice, yo los envío al mundo. Eso es como contradictorio. Busquemos Juan 17, donde estábamos viendo recién. Y Jesús dice cosas que de repente parecen contradictorias y difíciles. Miren, Él dice en el capítulo 17, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Personas que eran del mundo, tú me las diste a mí. Ya. Luego dice, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ahí ya hace una separación entre ellos, los cristianos que han venido a Él, y el mundo. Yo no estoy rogando por el mundo, estoy intercediendo por ellos. Estoy haciendo esta oración por ellos. Luego, en el versículo 11 dice, yo ya no estoy en el mundo, pero estos están
sea que cuando dice me los diste del mundo, el Señor no los sacó del mundo. El corazón de ellos está en Cristo, está en el reino del Señor, pero físicamente están viviendo en el mundo. Luego dice, en el versículo 13, yo ahora estoy regresando a ti. Estoy hablando estas cosas aquí en el mundo para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Es decir, el Señor quiere que aunque sigan viviendo en el mundo, tengan la paz y el gozo del Señor. ¿Se acuerdan cuando Él les dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido del mundo? Entonces, está haciendo esa dualidad. Estamos en el mundo, no somos en el sentido que no pertenecemos. Y sigo hablando, dice en el versículo 14, yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pues ahí la persona, el mundo identifica lo suyo y también identifica al tiro los que no son de él. Esto se ve en la vida diaria. Tú comienzas a expresar tus conceptos cristianos y te pones al tiro ahí, se levantan todos como moscos encima, como palas de avispa. Escribe tú algo cristiano, escribe algo valórico en las redes sociales. Contesta en esos debates que se arman, ¿no es cierto? Supongamos sobre la sexualidad, por ejemplo, que tú crees que la sexualidad es lo heterosexual, di eso. Y di que la sexualidad solamente es entre un hombre y una mujer. Métete en un debate de eso, ¿y cómo te van a tratar? Ponete en un foro cualquiera a conversar y a decir los principios de Dios. Entonces el mundo nos rechaza y dice, es porque rechazó antes a Cristo. El mundo los aborreció, dice, porque ellos no pertenecen a ese sistema. Versículo 15, no quiero que los quites del mundo. Versículo 16, nuevamente repite lo mismo, no son del mundo, repite lo mismo que dijo más arriba. No son del mundo. Pero en el versículo 18 vuelve a decir algo complicado. Así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces ahí es como que se nos complica entender este tema. Bueno, vamos a ver tres modelos que los cristianos tienen o han tenido históricamente para relacionarse con el mundo o con la cultura en que viven. Hay una página 210 arriba, coloquen de ahí tres modelos de relación con el mundo. Ahí está lo que. Primero, debemos separarnos de la cultura y vivir aislados, ese es el número uno, coloque el granito número uno. Ahí lo subrayo. Debemos separarnos, ya, el modelo de la separación, ¿ya? El uno. Dos, debemos tratar de acomodarnos a la cultura e influir en sus instituciones y en sus valores estando dentro del modelo, esa es la dos. El modelo de cómo nos identificamos e influimos. Debemos acomodarnos a la cultura e influir en sus instituciones y en sus valores. Este ha sido un modelo que han tomado muchos cristianos en la historia del cristianismo. Tres, o debemos tratar de transformar la cultura, el modelo de la transformación. Ahí están los tres y lo vamos a estudiar en estas dos clases. Ya. Dice, la meta de este capítulo es examinar cada modelo y evaluarlos bíblicamente. Vamos a comenzar por el primero. ¿Cuál es el primero? El modelo de la separación. Debemos separarnos de la cultura y vivir aislados. Bueno, este modelo separatista dice, muchos cristianos lo han practicado, que nosotros debemos separarnos total y absolutamente de todo vínculo con la cultura en que vivimos. No nos aislamos totalmente, no participamos en nada, y hay varias bases bíblicas que se utilizan. Por ejemplo, aquí se menciona a Noé, yo les mencioné a Lot. También Dios lo sacó a Lot antes de destruir a Sodoma y Gomorra. A Abraham Dios lo llamó a separarse de Mesopotamia porque era una cultura pagana. Moisés Dios lo sacó de Egipto para usarlo. Y hay muchos versículos que dicen salir del medio de ellos. En fin, hay textos que no dicen
no te vincules, como que nos pareciera que nos están diciendo eso. Entonces la gente ha tomado eso, han dicho que muchos cristianos dicen, yo no me relaciono en nada, no participo en nada con las cosas de Cristo. Solamente mi iglesia, mi familia, mi trabajo, nada más que eso. Y es un modelo que practican muchos cristianos, muchas iglesias. Vamos a ir evaluando cada modelo. No se case con ninguno hasta que veamos los tres. No diga, sí, este es mío. Las personas que se adhieren a este modelo dicen que hay una antítesis. Usted sabe lo que es una antítesis, una oposición absoluta. Hay una oposición absoluta entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Y frente a eso hay que retirarse en todo el sentido de la palabra. Uno lo ve frecuentemente. Por ejemplo, muchos cristianos dicen, yo no participo en las instituciones sociales, en ninguna. Ni siquiera en la junta de vecinos, centros de madre. De repente, por ejemplo, yo recuerdo una oportunidad, una alcaldesa nos convocó a los pastores para poder hacer algo en un programa que había contra las drogas y todo el asunto, y cómo nosotros podíamos contribuir, y un pastor le dijo que él no fue a la reunión, pero para dejar claro que él no participaba en ninguna de esas cosas que son del mundo, dijo, nosotros solamente las cosas de Dios. Entonces ahí tenemos un modelo, sin criticar, yo no estoy criticando eso, porque es una opción, pero estoy diciendo que describe lo que es un modelo separatista, cómo se concibe la idea de separarnos del mundo, en el sentido concreto de la fe. Ustedes ya conocen ese modelo, ¿cierto? Lo ven, quizás algunos de ustedes, yo muy respetuosamente lo digo, porque también tiene ese punto de vista, está bien, un punto de vista que es respetable y un punto de vista histórico. Subrayen esta frase: según este modelo, la Iglesia de Jesucristo es una corriente en contra de la cultura que vive según los principios del reino. O sea, no tendrá nada que ver con el mundo. Hay una definición. Subrayen eso, por favor. Ahí se cita el caso de la iglesia cristiana primitiva, los primeros siglos del cristianismo, antes que Constantino sea parte de la iglesia. Durante ese periodo la iglesia practicó un separatismo total con el mundo. Los cristianos dejaron de participar, en su gran mayoría, no todos, porque también había oficiales del ejército, pero muchos no participaban en el ejército romano, se rehusaban. En los entretenimientos paganos no participaban, se negaron a ofrecer sacrificio al César como Dios, en fin, y por eso también fueron perseguidos, porque ellos practicaron un separatismo frente a la cultura. Ustedes saben que esas cosas cambiaron cuando Constantino llegó a la iglesia, pero hasta antes de eso los cristianos fueron perseguidos, vivieron ocultos, mucho. Otro ejemplo histórico, dice, es el movimiento anabaptista expresado en varios grupos menonitas y grupos Amish. De repente vemos películas acerca de los Amish, ¿han visto las películas? Los juderistas, los cuáqueros, que ellos viven casi como en pleno siglo XX, vivían como en el siglo XVIII, su vestimenta, no usaban teléfono, no usaban radio, ninguna cosa moderna. Andaban acá en coches tirados acá. ¿Han visto esas películas? Bueno, existen esos grupos hasta el día de hoy, viven en el siglo XIX más o menos, viviendo en el siglo XXI. Bueno, ellos, ¿por qué son así? ¿Porque son raros? ¿Porque son rayados? No, ellos tienen una condición: la total separación del mundo. El movimiento anabaptista comenzó en la misma época de Lutero, de los reformadores, quizá aún antes. Y ellos, por ejemplo, estas cosas decían, criticaban tanto al catolicismo como a los reformadores. Decían había que separarse de manera más radical, porque los luteranos, por ejemplo, los protestantes en general, ellos seguían participando, seguían siendo príncipes, seguían participando en todas las instituciones, solamente que tenían una condición cristiana. Y estos movimientos dijeron hay que hacer una separación total. Incluso, por ejemplo, los munceristas que seguían a Thomas Munzer, uno de estos radicales extremos, ellos se separaron para vivir en comunidad y formaron la ciudad de Münster, donde ellos vivían según los modelos del Nuevo Testamento.
y del Antiguo Testamento. Y ellos practicaron ahí un separatismo, pero total. Siempre en la historia ha habido grupos que se han separado. Por ejemplo, también están el movimiento monástico. ¿Qué cosa es el movimiento monástico en la historia de la Iglesia? El monasticismo. Era la montaña. Claro, de ahí viene la idea de los monjes que se separaban. Muchas personas se hicieron monjes para vivir como ermitaños, se encerraron en monasterios, en claustros, se fueron a vivir en las cuevas. ¿Por qué? Porque estaban abrumados de la conducta del mundo, según ellos, del pecado. Ellos querían vivir la santidad y por eso había que aislarse del mundo. Los monjes formaban comunidades, pero hubo, por ejemplo, ermitaños o anacoretas que ellos vivían solos, en las cuevas de los desiertos, aislados del mundo. La idea era una separación absoluta, porque el mundo pecaminoso para ellos decían que tenían que andar poco menos que con los ojos tapados para no ver el pecado que había en la sociedad en que vivían. Bueno, estos son modelos que los podemos llamar el modelo de la... ¿Sí? ¿Ya está mirando? El modelo separatista, el modelo de la separación total con el mundo. Los esenios 40 años. ¿Cómo? Los esenios 40 años. Sí, aunque los esenios no era un movimiento cristiano, era un movimiento dentro del judaísmo. Ellos también tenían ese espíritu de separación, vivían en comunidad, pero ellos practicaban un ascetismo, ya un poco distinto de... Pero también ellos eran críticos del sistema judío, del sacerdocio, de la política de los judíos, y se separaron y vivían ahí en la comunidad de Qumran, en el caso de los esenios. ¿Ustedes conocen casos así de hermanos que dicen separación absoluta en todo? En ningún aspecto quiero tener ningún contacto con el mundo. ¿O no? ¿Ya no van? Así de extremista, yo creo que... Tan extremista no. Como una tendencia también. Pero hay una tendencia. Hay una tendencia, Sí. ¿no? Así como de... Pero sucumben a- claro. ¿Ya? Sí, sin duda. Por ejemplo, los anabaptistas rechazaban el concepto de una iglesia que tuviera, o una iglesia estatal, una iglesia que tuviera relaciones con el Estado. Ellos estaban en contra de las iglesias estatales como surgieron en los tiempos de Lutero. Una iglesia que esté representando al Estado. Ellos hablaban de que la iglesia es totalmente separada. Es un principio que han tomado también los evangélicos, hemos tomado los evangélicos. Una iglesia oficial, estatal, como había en Alemania, ellos la rechazaban. Se caracterizan estos grupos también, enfatizan la libertad, la independencia de la religión con el Estado, se niegan a que haya una iglesia establecida que pertenezca al Estado, donde los pastores son pagados, por ejemplo, en muchos países europeos, en los países que fueron luteranos, el Estado paga a los pastores, me refiero a los pastores de la iglesia estatal, porque también hay muchos movimientos libres que ellos no tienen nada que ver con el Estado. Pero las iglesias estatales reciben subvenciones y financiamiento del Estado. El pacifismo, el estar en contra de la guerra, no hacer votos ni juramentos son algunas de las características de estas comunidades que se separan totalmente del mundo. Dice, aislados y separados, el servicio social establece y desarrolla el reino de Dios en esta tierra. También hay algunos otros ejemplos que se han dado en la historia cristiana de grupos que se apartaron para vivir en comunidades y algunos se transformaron en verdaderas sectas también. Por ejemplo, ¿cuál es el peligro que un grupo se separe totalmente y decidan vivir en comunidad? Generalmente está centrado en torno a un líder carismático, fuerte, un hombre que tiene pretensiones mesiánicas. Y muchas de estas comunidades separadas se transforman en verdaderas sectas. No todas. ¿Se acuerdan de la secta de Pittsburgh? Ellos también tenían un modelo comunitario, es decir, un modelo de separación. Y allí había una líder muy fuerte, ¿se acuerdan o no? Sí. En Argentina, la Paola Borsesi.
y ella, pero no eso, digamos, como una líder muy fuerte. Ella impuso muchas cosas. ¿Se acuerdan que al final el escándalo que hubo cuando una mamá murió, ¿sabes cómo fue? Murió a la luz y enterraron la guagua, la La zaparon. quemaron. No, eso fue en el otro, en el altar de Ya. Creo que tuvo problemas. Ellos hicieron un ritual ahí. La niña no fue a médico todo el embarazo, eso fue lo que pasó. Ya, se me confunde con la otra. Sí, y murió dentro de la comunidad y el bebé como no estaba registrado. Y por ahí se supo, sí supo. Sí. Pero todas estas comunidades tienen más o menos el mismo principio. Hay que separarse del sistema, separarse de las iglesias, separarse del Estado, separarse de todo para vivir su fe. El modelo separatista. Hace una pregunta abajo, dice, ¿qué debemos pensar del modelo separatista? Muchas iglesias enseñan el separatismo a sus miembros, separatismo absoluto, total. Ni siquiera se juntan con otra iglesia, ojo. Los cristianos ni siquiera se juntan con otros cristianos. No, porque están corrompidos, que son cristianos mundanos, que esto y otro. Y siempre hay la crítica y al final ese grupo, esa iglesia o ese grupo religioso nada más se relacionan entre ellos. Y los demás están todos corrompidos, las iglesias están todas, son mundanas. Pertenecen a esta misma línea, el separatismo total. ¿Qué debemos pensar del modelo separatista? Alguien que me ayude a leer. El penúltimo párrafo. En una cultura que es cada vez más pagana y antagonista, hay bastante de este modelo que es atractivo. El modelo pone énfasis en el hecho de que el cristianismo no es de este mundo y llama a la gente a reconocer que este mundo no es mi hogar. Después de todo, Jesús rechazó radicalmente el statu quo de su cultura y murió como resultado. Ya, hasta ahí, eso es todo lo que argumenta este modelo. Esta es la base bíblica de este modelo. Sigue, hermano. Aún así, este modelo tiene peligros serios que nos obligan a rechazarlo como una opción viable. Subrayen esa frase. Este modelo tiene peligros serios. O sea, tiene una base bíblica extensa, ¿no? Pero también tiene algunos peligros. Y también subrayan, hay 3 peligros en este modelo. Primer peligro, las personas que practican de forma bien radical este modelo pueden terminar en un ascetismo. El ascetismo significa que hay que negarse a todo, negarse al placer, negarse a la comodidad, negarse a todo instinto nuestro. Es la negación total y absoluta de uno mismo para alcanzar la santidad. Es cierto que nosotros decimos no al pecado, decimos no a la carne, pero esto está más extremista todavía. Por ejemplo, Pablo lo critica allí en Colosenses, coloquen al lado Colosenses, porque dentro de la iglesia de Colosas, de los Colosenses, 2, versículo 20, dentro de la iglesia de Colosas está versículo 20 al 22, Colosenses 2, 20 al 22. Pablo dice a los Colosenses, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Todo esto es filosofía mundana. El ascetismo griego se estaba metiendo en la iglesia y ellos consideraban que eso era más espiritual. Esa era una forma de ascetismo que se estaba metiendo en la iglesia de los Colosenses. Entonces aquí está, muchas de estas personas, dice, terminan negando muchas cosas buenas que hay en la creación y que Dios puso. Ahí en 1 Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracia. Pablo está criticando una forma también de ascetismo, porque dice que hay personas, dice en 1 Timoteo, que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y dice, prohibirán el matrimonio, porque eso, la sexualidad es una cosa carnal, prohibían
y practicaban el celibato. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que por la acción de gracias participen los creyentes, todos los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse. Entonces ahí el ascetismo que practican algunas personas es rechazar muchos alimentos porque según ellos son pecaminosos. Dicen, por ejemplo, yo recuerdo hermanos que decían, yo tuve un hermano en mi iglesia que llegó, vino del norte y todo, fue miembro, y cuando hacíamos el paseo anual de la iglesia, él nunca fue. Cuando hacíamos una comida de celebración, él nunca fue. Y un día le pregunté, y me dice, porque todo eso, dice, son placeres para la carne. Ir a la playa, hacer una parrillada en la iglesia, dijo, son placeres de la carne. Yo he rechazado todo, no complazco mi carne en nada. Toda cosa deleitosa yo la rechazo. Todo lo que signifique alegrarse, comer, disfrutar, qué sé yo, lo rechazo porque es una cosa carnal y yo estoy complaciendo mi carne. ¿Entiendes? Él tenía ese punto de vista. Él pertenecía, en cierto modo, a esta categoría de personas que practicaban una especie de ascetismo. Todo lo que pudiera dar alegría o placer era pecaminoso. Y eso básicamente es la idea de los ascetas, ¿no? Se mortifican la carne porque no se niegan a toda cosa que pudiera producir algún tipo de complacencia, una negación extrema de la cosa. Aquí está el segundo peligro. Este es el primer peligro, ¿cierto? El ascetismo. En la página 212 está el segundo peligro de este modelo separatista. Produce una dicotomía entre lo sagrado y lo secular. A ver. ¿Cuál es la dicotomía que ellos plantean? Lo secular es lo de este mundo, las cosas propias de este mundo en que vivimos. Entonces ellos plantean una oposición entre ambas ideas. Todo lo que es de Dios no tiene nada que ver con lo que es del mundo, en absoluto. Y entonces ellos dicen, Dios no tiene nada que decir ni hacer en la cultura mundana. Dios dice que nosotros nos dediquemos a las cosas espirituales, las cosas de la iglesia, y lo sagrado, las cosas de Dios están totalmente opuestas con las cosas del mundo. Eso es una media verdad. Sí hay una oposición en el reino del mundo, pero también la Biblia vamos a ver que Dios nos envía al mundo. Jesús dijo, no son del mundo, pero así como tú me enviaste al mundo, yo los envío con una misión al mundo. Entonces, ellos no están de acuerdo con que el creyente tiene que ser luz en el mundo, tiene que también estar para llevar una palabra de Dios al mundo. No, hay una dicotomía, hay una oposición absoluta entre lo sagrado y lo secular. Esa dicotomía entonces es otro peligro. ¿Cómo se concibe? Dice, para el creyente la Biblia rechaza una división de la vida entre cosas sagradas y seculares. O sea, no es que haya una división. En realidad para el cristiano todo es sagrado porque aún en las cosas de este mundo yo puedo santificar aquellas cosas y procurar que Dios sea glorificado en esas cosas. Esa es la postura de muchos pasajes bíblicos. Nosotros, por ejemplo, decimos, sí, está el pecado en el mundo, pero nosotros tenemos una misión al mundo. Y podemos hacer que Dios sea glorificado aún en medio de las cosas de este mundo. Pero el modelo separatista produce esa dicotomía. Tercer problema. ¿Lo encontraron ahí? Dice finalmente este modelo puede llevar a retirarse totalmente
al cristiano de su cultura, eso colóquenlo ahí, finalmente que el modelo puede llevar a totalmente de la cultura, del medio social en que vive, a aislarse totalmente. ¿Y qué pasa si un cristiano se aísla totalmente de la cultura en que vive? No cumple tampoco el objetivo. Si no se relaciona con la cultura, no puede entregar el mensaje. No puede salvar a gente que vive en esa cultura. Tampoco puede ser luz, porque la luz entre medio de la luz, ¿de qué sirve? Si todos somos luz, solamente vivimos los que estamos en luz. ¿Dónde vamos a hacer luz? La luz tiene que brillar en medio de la oscuridad. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz tiene que ponerse en alto para que brille en medio de la oscuridad y todos vean la luz. Entonces, si el creyente se retira totalmente del mundo en que vive y se aísla, ya Dios no lo puede usar como un instrumento de salvación. Se dice lo siguiente, que las personas que están recién convertidas, hay que sacarles el provecho para que evangelicen. Porque primero, está con toda la fe fresca, ese entusiasmo por Cristo, ese gozo, y lo irradia, la gente dice, oye, es diferente, ¿qué tiene tu cara? Algo te pasó a ti, ¿cierto? Pero eso se va perdiendo, cuando ya nos aculturamos en el ambiente evangélico, o sea, entramos en el modelo final, eso lo pierde. Segundo, esa persona recién convertida tiene todos los contactos. Sí, pues si después nos vemos pobres, así como apagados, canutos, así. Ahí sí, sí. Nos vemos legalistas, nos volvemos, yo me junto contigo, tú eres una mundana. Pero el creyente gana mucha gente porque tiene todos los contactos, todavía no ha perdido los contactos. Una vez que pasan los años, ya él se va solo alejando y la gente se va alejando de él también porque dice, no, canuto, no, yo no quiero con él. Y él también se dice, no, esta gente, yo tenemos concentrado en la iglesia. Entonces pierden los contactos. Y la estrategia evangelística dice, al nuevo creyente, procura que dé testimonio, va a ganar a muchas personas cuando está, pero con ese primer amor, va a ganar a mucha gente para él, porque tiene la vida interior, está irradiando la vida. Y está en medio, y todos sus amigos no se apartan de él porque todos quieren saber qué le pasó, y todos le tocan el tema y él les habla de Cristo. Oye, ¿qué te pasó? Pero, mira, tú has cambiado, cuéntame tu experiencia. Y ahí él empieza a hablar al Señor, y le habla con la pasión del nuevo convertido, con esa fe viva, y sabe que logra llegar a muchos corazones. Pero eso se va apagando después. Después que ya se culturiza como canuto, se vuelve canuto tradicional, ya se pierde todo. Ahora solamente está en la iglesia nomás y ya con sus amigos, no les habla el Señor, ya después da hasta vergüenza, o lo considera como que fastidioso. Entonces, la luz tiene que alumbrar en medio de las tinieblas. Bueno, entonces concluimos que este modelo separatista no refleja tampoco el espíritu de Cristo. ¿Ya? Conclusión, por lo que me por ahí en sus apuntes, el modelo separatista no refleja el espíritu de Cristo, el sentir de Cristo. Ya, quiero escucharlo a usted. Yo he hablado antes. Hermano. Me preguntó una experiencia, pero bueno, yo no me sé tan relevante, pero cuando yo conocí al Señor, bueno, no fue hace mucho, no más de 2 años, automáticamente me había aislado por 3 meses de mis compañeros, de mis amigos del mundo. Aislé. Pero no me aislé por él. O sea, después entendí que no tenía que aislarme. Fue quizás no sé si fue una revelación o fue un entendimiento de mi parte de que no había que aislarse del todo. Había que aislarse del pensamiento del mundo, de las cosas de la ideología que tiene el mundo, de la cosmovisión que tiene el mundo. Pero ahora que uno agarra esta otra cosmovisión, la cosmovisión cristiana, después puede volver al mundo, ¿cierto? Y puede ya no ser afectado por el mundo, pero a la vez vuelve a refutar todo lo que el mundo trata de decir. No en el sentido de que todo es malo y que tengo que pelear con todo ni nada, sino que tratar de, desde mi punto de vista, ¿cierto? Yo voy a visto desde mi punto de vista cristiano, tratar de enseñar a las personas que ese punto de vista que tienen ellos, sí, que lamentablemente
es el único que conocieron, en el cual ya están adaptados, Sí. ¿cierto? Existe otra opción. Ahora, el mensaje que uno puede entregar ahí ya depende de lo que el Señor nos entregue a nosotros. Podemos hablar desde la parte intelectual, podemos hablar desde la parte espiritual, podemos usar citas bíblicas. Bueno, ese es el entendimiento que cada uno vamos a tener según nuestras características que tengamos nosotros, porque el Señor utiliza nuestros propios dones también para eso. No todos somos iguales. Hay gente más espiritual, hay que somos intelectuales, pero nunca hay que olvidar el hecho de que somos cristianos. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Quién más? Mire, sí, Luis. Sí. La verdad es que cuando uno ve esto, obviamente cuando uno ve el modelo de Cristo, cómo se desenvolvió, nos alejó todo lo contrario, estuvo con las personas que en su momento Que necesitaban de él. que necesitaban. Cuando uno empieza, igual coincido un poco con el hermano acá, en mi inicio yo en mi lugar, más que en la iglesia, en el culto, estaba sentado en la esquina con los mismos chicos que compartieron. A medida que fui un poco más creciendo en conocimiento, en años, en experiencia, eso fue cambiando, los intereses, la conversación, la cultura. Me gustaba jugar harto la pelota, hoy día ya no juego. Pero fue producto de las circunstancias. Ya por los años. Claro. Los años, obviamente la fractura y ya el convivir temas que no compartíamos en algunas cosas. No de mi parte, sino de las personas que en cierta medida ya igual me fueron en cierta medida dejando de lado porque había temas que no eran de interés para ellos. Yo compartí muchas veces con ellos el mismo hecho del sector donde yo me crié, donde yo nací, me formé. Muchos de estos chicos igual ya, algunos recién ya salieron de la cárcel. Entonces el poco contacto que teníamos igual siendo niños, nos quedábamos digamos ahí, pero ya hubo un momento en que ese momento de poder compartir cambió y fluyó mucho en la estructura realmente que nos hacemos de la iglesia. El modelo Canuto, ya. El modelo, exacto, algunas cosas. Y volviendo hoy día un poco a este tema, el que yo haya compartido en este tiempo con extranjeros y hacerme recordar de dónde salí de nuevo. Estos chicos que llegaron de Haití volvieron un poquito a decir, bueno, yo los quiero conocer, pero yo tengo que insertarme ahí. Muchos le dicen ¿no? que tiene que hablar su lenguaje. Yo entendí en este tiempo que para poder entender su cultura y poder ser aceptado socialmente, tuve que dedicar un tiempo a aprender su lenguaje, a aprender compartir con su comida, su cultura. Obviamente parte de eso también fue poder conocer las condiciones que ellos vivían y eso me hizo en cierta medida establecer un vínculo con ellos. Hasta el día de hoy tengo muchos que son amigos, más que en la fe cristiana, amigos. Se están como volviendo al principio cuando tuviste que relacionar con tus amigos y dar un testimonio cristiano. Gracias, Luis. ¿Por qué las iglesias y los pastores y en la historia del cristianismo se practicó el modelo separatista? ¿Por qué se predicó y se insistió tanto? Y está por el temor a la debilidad de los cristianos, es decir, el temor de los líderes de que los cristianos al interactuar con el mundo fueran vulnerables al mundo, fueran atraídos por el mundo, seducidos por el mundo y perdieran la fe. Ese temor, que también se justifica por los muchos casos vividos, hace que se predique un mensaje separatista al final, porque hay como proteger el rebaño. Los pastores, los líderes, los predicadores quieren proteger el rebaño para que no se les mande. Entonces dicen, no, yo no confío, y ahí hay un problema, de que a veces es porque las iglesias no están llevando a los creyentes en la senda de maduración de su fe. La falta de maduración, hermana, sí.
Yo creo que pasa todo por el ejemplo de Cristo. Cuando Jesús, y por un tema de discipular y enseñar al nuevo convertido, de alimentarlo y arraigarlo en su fe y afirmarlo en Cristo. ¿Por qué? Porque doy el ejemplo de la iglesia. Nosotros, nuevo convertido, todo discipulado, pero no discipulado de un tiempo, sino que son años en el cual nosotros vamos acompañando y vamos entregando las herramientas y vamos entregando alimentos sólidos lo vamos preparando, se van entregando las herramientas que el Señor mismo, lo que hizo Jesús con sus discípulos. Él iba con ellos a todas partes, ellos aprendían de Él, pero Él no se separaba, Él ni a sus discípulos tampoco los separaba, sino que Él les enseñaba cómo ir y cómo estar, con su ejemplo y con las enseñanzas que Él nos daba. Entonces yo creo que pasa por lo que decía usted recién, de entregar, de alimentar como corresponde a aquel que se ha convertido y que ha nacido de nuevo. Darle sólido a su suelo y afirmarlo bien en lo que es el Señor. Gracias. La debilidad, muchas veces el cristianismo ha estado en una falta de discipulado, o un discipulado muy defectuoso. De tal manera que los cristianos siguen siendo niños por años, que hay que cuidarlos. Entonces ahí anda el pastor como un papá cuidando a los niñitos, ¿no es cierto? Que no se les van, que no se caigan, que esto y lo otro. Y al final la falta de discipulado hace que no haya crecimiento en la fe, no tengan, porque una iglesia que ve que son niños maduros, que tienen una fe madura, no tendría por qué tener temor de que las personas vayan al mundo, vivan ahí y den un testimonio. Pero muchos tienen temor porque dicen, no, aquí no tengo una iglesia madura, tengo un jardín infantil. Ese es puros niñitos inmaduros y estos se me van a desbandar, el mundo los va a volver a seducir, en fin. Entonces ahí también el modelo separatista tiene ese temor, ¿ya? O sea, podríamos pensar que se justifica en parte. A ver, podríamos decir que se entiende, lo comprendemos, no lo justificamos, pero lo comprendemos. No es el ideal, pero entendemos por qué se surge este modelo. Y también a veces está por el paternalismo también de las iglesias. La iglesia, aunque tienen buenos creyentes, no le sacan el provecho a que den testimonio. Estén ahí nomás en la iglesia, que estén aislados, que viven en una comunidad. Que hay modelos de iglesias que, no tuve experiencia, donde el liderazgo de cierta forma está muy marcado. Entonces al final más que llevar gente madura y que una iglesia toma decisiones por ellos. Y te ves sometido a esto, o sea, más allá de que uno madure y pueda como interpretar el camino según lo que Cristo nos enseña, en realidad prefieren decidir ellos lo que tú deberías hacer. ¿Sí? Y la iglesia tiene que, como los líderes, decirles todo lo que deben hacer y lo que no deben hacer, y son muy dependientes del liderazgo también, personas a veces. Y para todos le preguntan, ¿y puedo hacer esto? No, esto será bueno, será malo. ¿Y por qué es malo? ¿Por qué es bueno? Según Hebreos capítulo 6, dice que la madurez cristiana, busquemos esta cita, en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, dice, porque ustedes viniendo ya a ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la fe. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque aún es niño espiritual. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí hay un tema de la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Las personas que tienen o que crean modelos separatistas dicen, no, estos son 10, este no se da ni cuenta, quién es lo bueno y lo malo, este como un pajarito, no, este miembro hay que cuidar, no, hay que estar dentro de las paredes de la iglesia, no, pastor, ¿y puedo participar? No, en eso usted no se ve. Mire, ahí se formó, no, ahí no. Y no, ¿por qué? Porque tengo la idea que él no discierne. El tema de la madurez también pasa por el discernimiento. Cuando el creyente tiene un discernimiento espiritual y es maduro, sabe bien qué es dañino, qué es nocivo, qué cosa. El niño pequeño no, porque el niño pequeño no discierne los peligros, se va nomás así como impulsado nomás y puede caer y puede pasar un montón de cosas. No discierne si el agüita de la piscina se puede ahogar, se cae ahí. Entonces hay que ponerle reja alrededor de la piscina,
Cuando el niño crece y ya es grande, ya no hay reja. Pero esas piscinas de casa donde hay niños pequeños están todas con un cerco alrededor, ¿no? Porque el niño no sabe cuál es su límite. Y ya si no son todos adolescentes, jóvenes, no tiene sentido. Todos saben lo que es la piscina, si es riesgoso pararse ahí o no. Entonces, muchas de estas cosas pasan por la madurez de los creyentes y el tema del discernimiento. Eso lo dice en Hebreos 5, del 12 al 14. Ahora, yo creo que no vamos a alcanzar pero el modelo de la identificación, quiero que lo lean en la casa, y van a entender que este modelo se va al otro extremo. La persona dice, no, yo tengo que vivir en el mundo, en la cultura, vivir en todo, ser parte de la cultura, y Dios quiere que yo sea ahí parte de la cultura. Y llega un momento en que el creyente se encuentra tan involucrado en la cultura que se está olvidando que pertenece al reino de Dios. Por favor, léanlo ya. Échenme una. No se olviden su tarea. ¿Verdad que no hay clase? Sábado. Qué alegría, ¿no? Tan triste, jacob, así. Ojalá y realmente. Si no tiene, o lo hace a mano, pero bien clarito de vida.